¿Qué harías si te dijera que hay cuerpos enterrados en el desierto peruano, cuyas cabezas no deberían caber en ningún museo de anatomía humana? Que hay formas que desafían lo que sabemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros huesos, sobre la frontera entre lo posible y lo prohibido. Y que todo comenzó con un arqueólogo que no buscaba monstruos, sino telas. Solo telas. 1925. Un nombre, Julio César Tello. Un hombre pequeño, meticuloso, obsesionado con los textiles precolombinos, caminaba por la península de Paracas, donde el Pacífico golpea la arena con una violencia antigua. Buscaba fragmentos de cultura, pedazos de civilización enterrados bajo siglos de viento y sal. Lo que encontró fue algo que no cabía en ninguna teoría, una necrópolis repleta de cuerpos, envueltos en mantas bordadas con una precisión imposible, y dentro de esas mantas, cráneos que parecían haber sido esculpidos por manos que no conocían las leyes de la biología. Eran alargados. No ligeramente deformados. No sutilmente diferentes. Eran conos vivientes, cráneos que se extendían hacia atrás como si alguien hubiera estirado la materia ósea mientras aún era blanda, o como si nunca hubieran sido diseñados para una mente humana común. Y sin embargo, allí estaban, decenas de ellos, cientos tal vez, enterrados con honores, rodeados de ofrendas, tratados como si fueran reyes. O dioses. O algo intermedio. Durante décadas, la explicación fue simple, casi reconfortante, deformación craneal artificial. Una práctica cultural. Los bebés de la élite Paracas eran sometidos a un proceso de ataduras y presión constante desde la infancia, moldeando sus cráneos para distinguirse del resto. Una marca de nobleza, un símbolo de estatus, nada más. La ciencia cerró el caso. Los museos colocaron placas explicativas. Todo quedó archivado bajo la etiqueta de modificación corporal intencional. Pero había algo que no encajaba del todo. Algo que susurraban los propios huesos cuando se los miraba de cerca, bajo la luz correcta, con las preguntas correctas. ¿Por qué algunos de esos cráneos tenían el foramen magnum, el gran agujero por donde la médula espinal conecta con el cerebro, desplazado hacia atrás, en una posición anatómicamente imposible de lograr mediante presión externa? ¿Por qué algunos mostraban cavidades oculares más amplias, cuellos más delgados y largos, proporciones que no correspondían a ninguna variante conocida del Homo sapiens? ¿Y por qué, cuando se analizó el ADN mitocondrial de algunos de estos cráneos en el siglo XXI, las secuencias genéticas apuntaban hacia linajes europeos y del Medio Oriente, haplogrupos H2A y T2B, que no tenían ninguna razón lógica para estar en Perú hace 2000 años? El investigador Brian Forster pasó 5 años recolectando muestras, perforando huesos antiguos con extremo cuidado, enviando fragmentos a laboratorios en Canadá y Estados Unidos, sin revelar el origen de las muestras para evitar sesgos. Los resultados llegaron en 2016 y fueron tan perturbadores que muchos prefirieron ignorarlos. ADN que hablaba de ancestros del Mar Negro, de Crimea, de Mesopotamia, de regiones que en teoría jamás tuvieron contacto con las culturas precolombinas. No era un error de laboratorio. No era contaminación. Era un patrón repetido en múltiples muestras, un hilo genético que atravesaba el océano y el tiempo,
como si las fronteras del mundo antiguo fueran mucho más porosas de lo que nos enseñaron. Y aquí es donde la historia deja de ser cómoda. ¿Por qué si esos cráneos fueron solo modificados artificialmente, por qué el ADN no coincide con la población nativa? ¿Y si esos linajes europeos y mesopotámicos llegaron de algún modo a las costas peruanas hace milenios, que los trajo? ¿Qué secreto compartían esas culturas, separadas por océanos enteros? ¿O acaso estamos mirando algo más antiguo, algo que existía antes de que las fronteras geográficas tuvieran sentido, antes de que las civilizaciones se consideraran aisladas unas de otras? Los paracas no dejaron escritura. No hay crónicas que expliquen por qué hacían lo que hacían. Solo dejaron telas bordadas con una maestría que todavía desconcierta a los expertos y cráneos que parecen pertenecer a otra especie, aunque la ciencia insiste en que son humanos. Y tal vez lo sean. Pero humanos ¿de qué tipo, de qué origen, de qué memoria olvidada? Eso es lo que nadie ha podido responder del todo. Hay un detalle más. Algunos de esos cráneos tenían cabello rojizo. Un tono que no es común en las poblaciones andinas. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero que se suma a la lista de anomalías: foramen magnum desplazado, cavidades oculares amplias, ADN foráneo, cabellos rojizos. Como si cada pieza del rompecabezas viniera de un juego diferente, y sin embargo todas estuvieran allí, juntas, enterradas en el mismo desierto, esperando ser encontradas. Entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que flota en el aire cada vez que alguien sostiene uno de esos cráneos en sus manos: ¿y si no toda la modificación fue artificial? ¿Y si al menos algunos de ellos nacieron así? ¿Y si la ceremonia de la Yuskai, ese ritual de ataduras que se practicaba en los recién nacidos de la élite, no era para crear una forma nueva, sino para imitar una forma que ya existía? ¿Y si lo que llamamos mito era en realidad memoria? No hay respuestas fáciles. No hay documentos que lo confirmen. Solo hay huesos que no encajan del todo, ADN que no debería estar donde está, y una cultura que desapareció sin dejar explicaciones, solo enigmas envueltos en telas bordadas con símbolos que aún no sabemos descifrar. Los paracas enterraron a sus muertos con una reverencia que sugiere que no eran solo nobles. Eran algo más. Algo que merecía ser recordado, protegido, preservado a través del tiempo. Y ahora, miles de años después, nosotros estamos aquí, mirando esos cráneos bajo luces fluorescentes en museos y laboratorios, tratando de entender qué miraban ellos cuando cerraban los ojos. ¿Qué veían con esas cavidades oculares tan amplias? ¿Qué pensaban con esos cerebros alojados en formas tan extrañas? ¿Y si acaso sabían algo que nosotros hemos olvidado? Algo sobre quienes éramos antes de ser lo que somos ahora. Algo sobre las otras ramas del árbol genealógico humano que tal vez no se extinguieron del todo, sino que se mezclaron, se transformaron, dejaron huellas en lugares inesperados. La península de Paracas sigue allí, azotada por el viento y el mar. Los cráneos siguen guardados, algunos en museos, otros en colecciones privadas, muchos aún bajo tierra. Y la pregunta sigue abierta, suspendida entre la ciencia y el misterio, entre lo que sabemos y lo que nos negamos a considerar, que fuimos realmente.
¿Y qué éramos antes de decidir que solo había una forma correcta de ser humano? Hay una verdad silenciosa en toda cultura antigua: nada nace de la nada. Incluso las prácticas más extrañas son ecos de algo anterior, de un modelo perdido que alguien vio, recordó o sintió como una presencia. La deformación craneal de los paracas no fue una excentricidad aislada, sino parte de un río de símbolos que recorre continentes y milenios, un río en el que casi nadie quiere mirar demasiado profundo. Imagina una escena en la costa de Paracas, hace muchos siglos. Un niño recién nacido, aún con el llanto húmedo pegado a su pecho, es entregado a las manos de los ancianos. No hay violencia, no hay gritos. Solo una solemnidad antigua. Alrededor, las mujeres cantan una melodía que no ha sido escrita nunca, los hombres sostienen telas largas y bandas de fibra. El cráneo del niño es aún blando, maleable, una promesa de forma. Y entonces comienza el ritual, las vendas se colocan con delicadeza alrededor de su cabeza, una y otra vez, en capas que no solo moldean el hueso, sino el destino. Ese ritual no era un simple gesto estético. Era un lenguaje. Un código grabado en la carne. Con cada vuelta de la tela, los paracas susurraban un mensaje hacia el futuro: este no es un niño cualquiera. Este niño se alinea con algo que la mayoría ha olvidado. La cabeza que crecía hacia atrás, alargada como un cometa detenido, era una declaración visual que resonaba más allá de la tribu, más allá de la región. Era un intento de parecerse a aquellos que habían llegado antes, a los primeros señores, a aquellos cuya memoria ya se confundía con mito. Porque Paracas no fue la única cultura que modificó cráneos. En África, en el Cáucaso, en la antigua Mesopotamia, en ciertas regiones de Europa, se practicaron formas de deformación craneal que se parecen demasiado entre sí como para ser casualidad. No se conocían entre ellos, dicen los libros. Nunca se encontraron, aseguran los mapas. Y sin embargo, compartían el mismo impulso: alargar la cabeza, separarse de la forma humana corriente, reclamar una apariencia que parecía estar grabada en lo más hondo del inconsciente colectivo. Como si trataran de recordar con hueso lo que el lenguaje había olvidado. Los paracas no hablaban de estatus o clases sociales como lo hacemos ahora. Para ellos, el mundo estaba poblado de presencias. Espíritus del mar, entidades del viento, ancestros que caminaban entre sueños y desiertos. Un cráneo alargado no era solo un símbolo de poder político, sino un puente con esas presencias. Un niño que crecía con esa forma no solo era un heredero, era un receptor. Su forma física indicaba que su mente debía ser capaz de contener mensajes diferentes, visiones más amplias, recuerdos que no pertenecían solo a una vida. En muchas tradiciones, la cabeza es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Una cúpula donde se cruzan líneas invisibles, ejes energéticos, geometrías que los antiguos sentían, aunque no las describieran con palabras modernas. Al alargar el cráneo, no solo modificaban una silueta, alargaban el eje entre el mundo visible e invisible. Era como si extendieran una antena hacia arriba, buscando captar señales de otro plano, de otro tiempo. Y esa forma particular, esa curva hacia atrás, no se perdió, se repitió, una y otra vez,
desde los desiertos andinos, hasta otros rincones del planeta. En Paracas, los ancianos contaban historias alrededor del fuego, sobre seres que habían llegado desde el horizonte del mar, figuras altas, envueltas en telas extrañas, que traían consigo conocimiento de las estrellas, de los ciclos invisibles del cielo. Nadie sabe cuándo empezó esa leyenda, ni si se refería a viajeros humanos, migraciones antiguas, o algo más sutil. Pero el detalle siempre se repetía, sus cabezas eran diferentes. No más grandes, sino más largas, como si el tiempo se hubiera estirado dentro de ellas. Para algunos, era solo una metáfora, para otros, una descripción literal, que con los siglos se recubrió de símbolos. Con el tiempo, la historia se desgastó. Lo que tal vez comenzó como memoria de encuentros concretos, se diluyó en mitos de dioses, de seres venidos del cielo, o de las profundidades marinas. Lo que alguna vez fue presencia, se convirtió en figura tallada, en ídolo, en bordado. Pero la forma se mantuvo. En los tejidos Paracas, ciertas figuras aparecen con cabezas exageradamente alargadas, coronadas por tocados imposibles, como si la tela guardara en silencio la clave, que la voz ya no se atrevía a pronunciar. Las madres que envolvían el cráneo de sus hijos, quizá no sabían de dónde venía esa costumbre, solo sabían que así debe ser, para quienes están destinados a ver más. Piensa en lo siguiente, una práctica tan compleja, tan exigente, que requiere años de cuidado y vigilancia constante, rara vez nace de un capricho. No se somete a un niño a un moldeamiento de por vida solo para seguir una moda pasajera. Eso exige una creencia arraigada en algo más. Una promesa: si tu cabeza toma esta forma, tu relación con el mundo no será la misma. Puede que lo llamaran linaje sagrado, sangre distinta, herencia de los primeros. Puede que no tuvieran una palabra precisa para ello. Pero el gesto estaba ahí, repetido generación tras generación, como una obediencia a una memoria que nadie recordaba de manera completa. En algunas versiones orales tardías, recogidas mucho después por viajeros y etnógrafos, se hablaba de los que tenían cráneo de lanza como aquellos que caminaban entre los vivos y los muertos, los que podían interpretar los sueños colectivos de la comunidad. No eran exactamente chamanes, ni solo gobernantes. Eran puntos de intersección. Sus cabezas alargadas eran la señal visible de una función invisible: sostener un puente. Proteger un conocimiento que no se podía escribir, porque no pertenecía únicamente al mundo físico. De este modo, lo que en los libros modernos se describe como deformación craneal artificial era, para los Paracas, una forma de esculpir destino. Mientras la ciencia moderna mide ángulos, volúmenes y suturas, lo que se pierde es el contenido simbólico, el deseo obstinado de parecerse a otro tipo de ser. A algo que, en algún momento remoto, caminó junto a ellos o antes que ellos. Algo que dejó una huella tan profunda que las culturas se esforzaron por copiarla en carne y hueso, como un recordatorio viviente de que la humanidad, tal vez, no siempre tuvo una sola silueta. Y ahí emerge la pregunta que perfora el tejido de las explicaciones simples: si tantas culturas, separadas por océanos y por siglos, coincidieron en alargar la cabeza, que estaban intentando recordar. ¿Fue solo una coincidencia simbólica, una convergencia psicológica?
¿O hubo un modelo original, un primer pueblo de cráneos largos cuya existencia se deshizo en mitología, pero cuya forma quedó grabada como un arquetipo en la memoria de la especie? Puede que nunca se encuentre un texto que lo explique. Puede que no aparezca una estela con palabras claras, describiendo este origen. Pero la práctica sigue siendo un hilo, y al seguirlo se llega al mismo punto, un cruce entre lo humano y lo otro. Los paracas, con su maestría textil y su relación íntima con la muerte y la arena, no jugaban con formas por capricho. Moldeaban cráneos como quien moldea llaves. Llaves que, según ellos, abrían puertas que hoy apenas nos atrevemos a nombrar. Así, cuando miras un cráneo alargado de paracas en una vitrina fría, no estás viendo solo un hueso extraño. Estás frente a la huella de una decisión cultural profunda, un pacto silencioso con algo que se percibía más allá de lo visible. Estás ante la sombra de unos otros, que quizá no eran dioses, ni extraterrestres, ni simples humanos, sino una mezcla incómoda de todo ello. Una mezcla que incomoda, porque sugiere que la historia de nuestra especie no es lineal, ni limpia, ni completa. Y en esa incomodidad se abre la grieta, por donde empieza a filtrarse la verdadera pregunta: ¿a quién estaban intentando parecerse, exactamente, los paracas? Y más aún, ¿por qué, al ver esos cráneos, una parte de nosotros siente que ya los ha visto antes en algún lugar que no sabe nombrar? Habría sido reconfortante que todo terminara en una explicación clara. Que los científicos cerraran el caso con una sonrisa y dijeran: ya está resuelto. Eran modificaciones culturales. Nada más que ver aquí. Que el ADN hubiera confirmado linajes locales, perfectamente andinos, sin sorpresas. Que los cráneos alargados fueran solo una curiosidad estética de una élite que quería diferenciarse. Habría sido cómodo, predecible, fácil de archivar en la historia oficial. Pero no fue así. Porque cuando los resultados del ADN mitocondrial llegaron de los laboratorios canadienses en 2016, no trajeron respuestas. Trajeron más preguntas, y las preguntas venían con nombres que no tenían ningún sentido: haplogrupo H2A, haplogrupo T2B, linajes del Mar Negro, de Crimea, de Europa del Este, de Mesopotamia. Genes que no deberían estar en Perú hace 2000 años. Genes que, según todo lo que sabemos sobre migraciones humanas, no tenían forma de cruzar el Atlántico antes de Colón. Y sin embargo, ahí estaban, encriptados en los huesos de los paracas, susurrando una historia que nadie se atrevía a completar. Brian Foerster, el investigador que impulsó esos análisis, no es un científico académico tradicional. Es un explorador obsesionado, alguien que pasa años en terreno, hablando con pobladores locales, accediendo a colecciones privadas, midiendo cráneos en cuevas olvidadas. Y precisamente por eso, porque no pertenece del todo al círculo oficial, sus hallazgos fueron recibidos con un silencio incómodo. Algunos lo llamaron pseudociencia, otros simplemente ignoraron los datos. Pero los números estaban ahí. Los laboratorios eran legítimos. Las muestras, tomadas con extremo cuidado. Y la conclusión era ineludible: algo no cuadraba con la narrativa oficial de Paracas como una cultura aislada, precolombina, sin contacto externo.
Entonces imagina esto, en algún punto hace miles de años, antes de que las fronteras del mundo se dibujaran con tinta en mapas europeos, hubo un flujo. Un intercambio silencioso. No necesariamente masivo, quizás solo unos pocos grupos, unas pocas migraciones olvidadas, viajeros que cruzaron océanos en barcos que la historia nunca registró, o que lo hicieron por rutas tan antiguas que se borraron bajo capas de mito. Y esos viajeros llegaron a las costas de lo que hoy llamamos Perú, y se mezclaron con las poblaciones locales. Y algunos de ellos tenían cráneos naturalmente más alargados, o practicaban la modificación craneal por razones propias, y esa forma se convirtió en símbolo de linaje, de autoridad, de conexión con algo más. Pero esa historia no encaja. No encaja, porque implica que las culturas antiguas estaban mucho más conectadas de lo que creemos. Que el Atlántico no era una barrera infranqueable. Que antes de los vikingos, antes de Colón, antes de cualquier expedición oficial documentada, ya había gente moviéndose entre continentes, dejando huellas genéticas, huellas culturales, huellas craneales. Y eso hace temblar los cimientos de la cronología establecida. ¿Por qué si Paracas tenía ADN europeo y mesopotámico, qué más no sabemos? ¿Cuántas otras culturas tuvieron contactos, que nunca fueron escritos? ¿Cuántas veces la humanidad se mezcló, se separó, se volvió a mezclar, antes de que empezáramos a llevar registros? Hay otro detalle perturbador, algunos de esos cráneos no solo tenían ADN foráneo. Tenían anomalías anatómicas, que no se pueden explicar completamente con deformación artificial. El foramen magnum desplazado hacia atrás, por ejemplo. Esa abertura en la base del cráneo, por donde la médula espinal se conecta con el cerebro, debería estar en una posición relativamente estable en todos los humanos, sin importar cuánta presión externa se aplique durante la infancia. Pero en algunos cráneos de Paracas, estaba más atrás de lo anatómicamente posible mediante moldeo. Como si esos individuos hubieran nacido con esa configuración. Como si su estructura ósea fuera, desde el inicio, diferente. Esto no es algo que se pueda forzar con vendas. No es algo que aparezca por presión constante. Es algo que está en el diseño genético, en la forma en que el hueso crece desde el útero. Y si eso es cierto, entonces algunos de los Paracas no estaban imitando una forma. Eran esa forma. Nacieron así. Y la práctica de moldear cráneos en otros niños era un intento de replicar esa apariencia, de acercarse a ese linaje, de hacer que el resto de la élite se pareciera a aquellos que tenían esa configuración de manera natural. Piensa en eso un momento. Piensa en lo que significa. Significa que en Paracas convivían dos tipos de personas, aquellos cuyos cráneos fueron modificados artificialmente y aquellos que nacieron con cráneos alargados por herencia biológica. Y ambos eran tratados con el mismo respeto, enterrados con las mismas telas bordadas, honrados como parte de una misma casta. Porque para los Paracas, lo que importaba no era solo la forma, sino lo que esa forma representaba, una conexión con los antiguos, con los primeros, con aquellos que vinieron antes y dejaron una memoria, que ahora solo podía mantenerse viva a través del cuerpo. Y aquí es donde la historia deja de ser arqueología, y empieza a deslizarse hacia el realismo místico.
Porque si aceptas que algunos de esos cráneos eran naturales, entonces tienes que preguntarte, ¿de dónde vino esa variación genética? ¿Fue una rama de Homo sapiens, que evolucionó de manera diferente en algún lugar remoto, y luego migró a Perú? ¿Fue el resultado de mezclas con otros homínidos, que aún no conocemos del todo? ¿O fue algo más extraño, algo que las categorías de la biología moderna no pueden procesar fácilmente? No hay fósiles que lo confirmen. No hay registro escrito que lo explique. Solo hay esos cráneos, esos genes foráneos, esas anomalías anatómicas, y esos textiles bordados con figuras de seres de cabezas alargadas, que parecen flotar entre dimensiones, entre el cielo y el mar, entre la vida y la muerte. Todo apunta hacia una conclusión incómoda. Paracas no fue solo una cultura aislada, que inventó una moda extraña. Fue un punto de encuentro. Un cruce de caminos, entre linajes, entre continentes, entre formas de humanidad, que quizá eran más diversas de lo que nos enseñaron. Y si eso es verdad, entonces cada museo que exhibe un cráneo alargado, sin mencionar el ADN, cada libro que repite la explicación de deformación cultural, sin abordar las anomalías anatómicas, cada institución que prefiere el silencio, antes que la incomodidad, está participando en un acto de amnesia colectiva. Porque lo que está en juego no es solo el pasado de los Paracas. Es el pasado de la humanidad entera. Es la pregunta de si nuestra especie fue alguna vez más diversa, más ramificada, más compleja, de lo que los libros de texto admiten. Los cráneos de Paracas no son solo huesos. Son preguntas con forma. Preguntas que no se pueden responder con una frase simple. Preguntas que, cuando las miras de frente, te obligan a reconsiderar todo lo que creías saber, sobre quiénes somos, de dónde venimos, y que se perdió en el camino. Porque si algunos de esos individuos nacieron con cráneos alargados, si llevaban ADN de regiones que no deberían haber alcanzado las costas peruanas, si sus huesos cuentan una historia de mezclas y migraciones, que nadie registró, entonces la historia de la humanidad no es una línea recta. Es un tejido. Un tejido con hilos rotos, nudos invisibles, y patrones que solo empezamos a entrever, cuando nos atrevemos a mirar las partes que no encajan. Y la parte más inquietante de todo esto no es lo que sabemos. Es lo que intuimos. Es esa sensación, al pararte frente a un cráneo alargado de Paracas, de que hay algo familiar en esa forma. Algo que no deberías reconocer, pero que reconoces de todas formas. Como si en algún rincón oscuro de tu memoria genética, hubieras visto esa silueta antes. Como si tus ancestros, hace tanto tiempo que nadie lo recuerda, hubieran caminado junto a seres con esa forma. Y como si ahora, miles de años después, al verlos de nuevo, una parte de ti despertara y susurrara, «Ah, aquí están otra vez. Los que nunca se fueron del todo». Toda historia tiene un momento en que la ciencia deja de dar respuestas y empieza a formular preguntas que suenan más a filosofía que a biología. Con los cráneos de Paracas, ese momento llegó hace años. Y lo que quedó no fue un caso cerrado, sino un archivo abierto, respirando silenciosamente en los anaqueles de museos, y en las mentes de quienes se atrevieron a mirar más allá de lo permitido. Porque al final, lo que nos queda no son certezas. Son fragmentos,
un pedazo de hueso con ADN europeo, enterrado en arena peruana, un foramen magnum fuera de lugar, un cabello rojizo que no debería existir, una tela bordada con figuras que parecen recordar algo, que nunca fue humano del todo. Y esos fragmentos, juntos, dibujan el contorno de una verdad que nadie termina de pronunciar, que la humanidad es más antigua, más mezclada, más extraña, de lo que cualquier libro de texto admite. Los paracas no dejaron registros escritos. No hay pergaminos, no hay tablillas, no hay muros cubiertos de jeroglíficos, explicando por qué hacían lo que hacían. Solo dejaron cuerpos envueltos en telas tan finas que parecen tejidas por manos que conocían secretos de otra dimensión. Telas con símbolos geométricos que se repiten en culturas de todo el mundo, como si un código visual universal hubiera sido compartido entre pueblos que nunca debieron encontrarse. Y en el centro de esas telas, siempre, figuras con cabezas alargadas. Figuras que vuelan, que flotan, que sostienen objetos imposibles de identificar, que miran hacia un horizonte que no es el horizonte de este mundo. Tal vez los paracas sabían algo que nosotros olvidamos. Tal vez su práctica de alargar cráneos no era solo estética ni simbólica, sino funcional. Tal vez creían, con razón o sin ella, que modificar la forma del cráneo alteraba la conciencia. Que estiraba el espacio donde la mente habita, permitiéndole acceder a recuerdos más antiguos, a visiones más amplias, a conexiones con planos de existencia que el resto de la humanidad había dejado atrás, al volverse demasiado densa, demasiado material, demasiado atrapada en lo visible. Hay tradiciones espirituales en muchas partes del mundo, que hablan de la cabeza como una cúpula sagrada, un templo donde se cruzan líneas de energía cósmica. En el hinduismo, la coronilla es el punto donde el alma entra y sale. En el taoísmo, es el lugar del tercer ojo, la percepción más allá de los sentidos físicos. En las tradiciones andinas, la cabeza es el punto de encuentro entre el Kai-Pacha, el mundo de aquí, y el Anam-Pacha, el mundo de arriba. Al alargar el cráneo, los paracas quizá no solo buscaban parecerse a sus ancestros. Buscaban ampliar ese punto de cruce. Hacer de cada individuo con cráneo alargado un canal, una antena, un puente hacia lo que estaba más allá. Y si eso suena demasiado abstracto, piensa en esto: en muchas culturas chamánicas, las personas con anomalías físicas o neurológicas eran consideradas tocadas por lo sagrado. No porque fueran superiores, sino porque su diferencia las hacía permeables a otros niveles de realidad. Un niño que nacía con un cráneo diferente, con una forma que no encajaba en el molde común, no era rechazado. Era reconocido. Era separado, educado, preparado para una función específica: ser el intérprete, el que camina entre mundos, el que recuerda lo que otros olvidan. En Paracas, puede que ese reconocimiento haya sido tan fuerte que la cultura entera decidió replicar esa forma en sus élites. No para burlarse de una anomalía, sino para honrarla. Para decir: si algunos nacen así, y si esos algunos tienen capacidades diferentes, entonces hagamos que más puedan acceder a esa forma, a esa función, a ese canal. Y de ese modo, lo que empezó como genética se convirtió en cultura. Lo que era natural se volvió ritual. Y lo que era ritual se transformó en memoria colectiva, en identidad, en mito.
Pero los mitos no duran para siempre. La cultura Paracas declinó. Los NASA llegaron después, y aunque también practicaban deformación craneal, algo cambió. La técnica se volvió menos extrema, menos precisa. Y con el tiempo, la práctica se diluyó. Los conquistadores españoles llegaron siglos más tarde y, al ver cráneos alargados en tumbas antiguas, los catalogaron como demonios, gigantes, o simplemente los ignoraron. La Iglesia Católica prefirió no investigar demasiado, era más fácil decir que eran paganos deformes y seguir adelante. Así que los cráneos fueron olvidados. Enterrados de nuevo, esta vez bajo capas de doctrina y silencio. Y solo en el siglo XX, cuando la arqueología empezó a tomar forma científica, fue que Julio César Tello los desenterró y los trajo de vuelta al mundo de las preguntas. Pero incluso entonces, la respuesta que se dio fue la más simple posible: deformación craneal artificial. Caso cerrado. Nada que ver aquí. Excepto que no fue caso cerrado. Porque cada nueva tecnología, cada nuevo análisis, cada nueva mirada sobre esos huesos trae más anomalías. Más preguntas. Más indicios de que lo que llamamos humano es una categoría más flexible, más porosa, más misteriosa de lo que nos gusta admitir. Y que tal vez, en algún punto del pasado, esa categoría incluía más formas, más variaciones, más experimentos evolutivos de los que sobrevivieron hasta hoy. Los Paracas no fueron los únicos. En Egipto, en Malta, en el Cáucaso, en ciertas regiones de Asia Central, también se han encontrado cráneos alargados. Y algunos de ellos también presentan anomalías que no se explican completamente con la deformación artificial. Como si en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos, surgiera la misma forma. La misma memoria. El mismo arquetipo encarnado en hueso. Puede que nunca sepamos la verdad completa. Puede que los datos estén demasiado fragmentados, las culturas demasiado perdidas, los registros demasiado quemados o enterrados. Pero lo que sí sabemos es esto, que hubo personas, hace miles de años, cuyas cabezas tenían una forma que nos perturba. Y que esa perturbación no es casual. Es una señal. Una señal de que algo en esa forma resuena con algo profundo en nosotros, algo que no queremos admitir pero que no podemos ignorar. Tal vez los Paracas nos están diciendo, desde el silencio de sus tumbas, que la historia de la humanidad no es una línea recta que va de lo primitivo a lo civilizado. Que es un laberinto. Un laberinto con ramas muertas, con especies que se mezclaron y desaparecieron, con encuentros que nunca fueron registrados, con conocimientos que se perdieron y solo dejaron ecos. Y que nosotros, los que vivimos ahora, somos solo una de las formas posibles de ser humano. No la única. No la final. Solo una. Y si eso te hace sentir pequeño, incómodo, ligeramente perdido, entonces los cráneos de Paracas están cumpliendo su función. Porque no están ahí para darte respuestas reconfortantes. Están ahí para recordarte que el mundo es más extraño de lo que parece, que el pasado está lleno de sombras que no se dejan iluminar del todo, y que tú, en este momento, mirando hacia atrás a través de milenios, estás viendo el reflejo de algo que quizá también te está mirando a ti. Si este viaje te habló en algún lugar profundo,
Si sentiste que algo en estas palabras resonó con una pregunta que llevas dentro sin saber cómo formularla, entonces deja un comentario. Suscríbete. A veces las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar. Y a veces, solo a veces, lo que buscamos no está en los libros, sino en la disposición a mirar lo que todos los demás prefieren no ver.